controlar las cabeças aí. Olha, tá gravando, tia. Não, espera aí um pouquinho já. Baixo. Não, aumenta a tela. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ela me escucha? Buenos días, Sandrita. Pode empezar, Sandra. Ya, está Buenos días, Sonia. ¿Todo bien? Amém. Ok, vamos a comenzar. Sim, pode. Les saludo con la paz del Señor, mis hermanos. Tanto tiempo, no tanto, ¿verdad? Ayer, no sé si ustedes pudieron compartir del estudio que fue lanzado, pero como estaba en grabación, no pudo ser así personalmente. Entonces agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí una vez más compartiendo su palabra con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga ricamente. Hoy nosotros estaremos hablando sobre la fe que movió a Enoch. Justamente sobre ese pequeño estudio que estamos teniendo sobre los héroes de la fe. Y como la misionera Díaz ya comentó, nuestro texto base es en Hebreos 11. Y quería que abran conmigo sus Biblias justamente en ese pasaje, Hebreos capítulo 11, desde el verso 5 hasta el versículo 6. Son solamente 2 versículos. Hebreos capítulo 11, capítulo 11, versículos 5 y 6. Espera um ratito, Sandra, nós encontramos, já? Hebreo. Sí, tranquilo. Hebreus 11. Hebreos 11. Está casi al final, sí. Hebreus 11, 5, né? Antes de Santiago y después de Filemón. Pode começar. Hebreos 11, 5 y 6. Ok, la palabra de Dios dice aquí en Hebreos 5, capítulo 11, versos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. Desde antes de su traslación tenía este testimonio que le agradaba a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que existe, y que es galardonador de todos los que le buscan con diligencia. En otra versión dice así: por la fe, Enoc transpuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Amén. Antes de comenzar, vamos a orar para que ese texto pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Señor, nosotros te agradecemos por más una oportunidad de estar aquí para aprender tu palabra, para poder ver, Señor, en comunión con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que este tiempo pueda ser un momento en que podamos aprender de ti, Señor, conocer más de ti a través de tu palabra, y que tú puedas estar abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para poder comprender tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos hoy en esta mañana. Pedimos por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, prepara tus corazones para poder escuchar tu palabra. Es lo que nosotros te pedimos y desde ya te agradecemos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, en el capítulo 11, los grandes héroes de la fe. Con Ivonne ya empezaron, creo, la semana pasada con Abel. Hoy nosotros vamos a ver sobre un hombre que se llamaba Enoch. No sé si algunos conocen o ya por lo menos escucharon hablar de Enoch en la Biblia. Realmente es un nombre familiar, pero tal vez no sepamos mucho al respecto. Hoy nosotros vamos a estudiar un poco sobre la vida de este hombre y ver las aplicaciones prácticas para nuestra vida en nuestro día a día. En el capítulo 11 de la carta de los Hebreos, él habla justamente sobre los héroes de la fe, demostrando que la grandeza de estos hombres no era simplemente sus obras, sino la fe.
el autor de la epístola a los hebreos, de quien escribió esta carta, quería transmitir a los judíos justamente que la fe nunca, que siempre ha sido la única forma, la verdad, de acercarse a Dios, y que las obras, lo que nosotros hacemos en el día a día, solamente son consecuencias de esa fe verdadera que tenemos a través de Cristo. Durante generaciones esos judíos estuvieron expuestas de una forma corrupta al judaísmo, que abandonaron la fe por las tierras, que fueron los primeros padres de la fe que nosotros llamamos Abraham, Noé, todo más. Y cerró el sistema de buenas obras. Ahora ya no se da tanta importancia a la fe, sino más a lo que la A internet tá ruim, Sandra. Não estamos escutando, tá falhando. Não se escuta. ofrece A internet, não sei. al mundo, o lo más que le puede ofrecer a Tá me escutando? pobres. Algo así, de Anda, se te oye linda. convertir No se te esos escucha bien. Não se papeles. escuta. Coloca assim, ó, não se escuta. Vai falando aí com o El audiente, me están diciendo, Não tô escutando. ¿consiguen escucharme? Não. Ela já mirou. Acho que é a nossa. É a nossa internet? Ai, É a nossa. ¿Es de nosotros? aham. Sim. Gente do Miguel da Aí internet. fala. Acho que é. Já? Uhum. Ah, agora que não escuta mesmo. Ixi, agora que não escuta. Não vemos escuta. nada, não escutamos nada. Tu audio, na. O áudio, Túlio. Nada. ¿Quién se nosotros? No, nosotros, pero este pero... Não, No, é dela. dela. Ah, dile, no, no. Tuyo, dile, mi filho. Tu audio, dile. Estou colocando, ela não vê o áudio, tem que escrever. Audio, dile. Ai, ó. Listo. Ahora sim. Dale like. Vai, vai. Sim. Sim. Cadê você? Dá um Ahora like aí, sí. Mana Mercedes. Mana Mercedes, sim, o like. Esse é o like. Ay, Pra ela. Yo no estoy actualizada. Sí. Otra cosa. Ah, eso. Sim, esse é o like. Ay, qué gusto, ahora sí. Qué Ahora bueno sí, que pueden vamos. escucharme. Continuando. Amén, muchísimas gracias a ella quien ayudó. Entonces vamos a continuar con lo que ¿Dónde nos estábamos. paramos? Gracias, Pedro. Vamos a continuar con nuestro estudio. Amén. Sim. Estábamos hablando, ¿verdad? Justamente, no sé si llegaron a escuchar, sobre lo que estaba diciendo. Las últimas cosas que dije fue que el hombre ahora está invirtiendo los papeles, en el sentido de que colocan las obras o lo que se hace de bien en vez de la fe y a quien nosotros creemos. Y justamente lo que estaba pasando antiguamente también. Y el escritor de Hebreos, esta carta, justamente también está recordando a esas personas. Nosotros vemos que ese problema no es solamente de ahora,
sino que vino de hace mucho tiempo. Y él, como dije, el escritor de Hebreos, él está recordando a esas personas, la mayoría de las cuales creían en Jesús, que confiaban completamente en su fe para la salvación. Y la carta también es una llamada a la fe para aquellos que aún no fueron asociados cristianos, que todavía no habían dado el paso hacia la verdadera fe. Y justamente el final del capítulo 10, en el verso 38, un pasaje tomado del Antiguo Testamento, de Habacuc 2:4, y dice así también aquí, que fue citado aquí en Hebreos 10:38, que dice: el justo vivirá por la fe, o el justo por la fe vivirá. Toda obra de Dios en el hombre es a través de la fe. Dios no obra a través de otros medios. El único medio por el cual nosotros estamos así teniendo relación con Dios es por medio de la fe, que también está escrito en Efesios. Y los seres espirituales que están marcados por la fe, que nosotros vemos en todo el recorrer del capítulo 11, están marcados justamente por ella, por la fe, para demostrar que la salvación por la fe no es solamente una cosa del Nuevo Testamento. Y eso nos trae al principio de todo, cuando Abel, que fue justamente el primero que ya fue citado la semana pasada, por la fe reconoció su pecado y ofreció un sacrificio agradable a Dios. Él hizo todo exactamente de acuerdo con la voluntad de Dios y recibió la aprobación divina. Así, el primer ejemplo de la fe justamente es Abel, que fue quien ya predicaron la semana pasada, el hijo de Adán y Eva, quien demostró que vendría a Dios por la fe y no por las obras, confesando su propio pecado, y él se dio cuenta inclusive que él era indigno, que necesitaba de un sacrificio antes de morir para poder acercarse a Dios. El segundo ejemplo que nosotros vemos aquí en Hebreos 11 es justamente Enoc. Si Abel nos dice cómo entrar en la vida de fe, Enoch justamente nos muestra cómo vivir esa vida o cómo caminar por la fe, porque él era muy conocido en algunas versiones de la Biblia dice que Dios caminaba con Enoch, o Enoch, el hombre que caminó con Dios. Entonces, nosotros podemos ver la historia de Enoch en el capítulo 5 de Génesis, justo al inicio. En el capítulo 5 de Génesis, él habla la verdad sobre los descendientes de Adán. Ahí, a ver, en el capítulo 5, versículo 18. Antes de esos versículos, la verdad, siempre él va disponiendo los padres, pues los hijos, y siempre hay una curiosidad que todos, cuando dice vivió, por ejemplo, 300 años, ahí colocan y murió. Aunque nosotros vemos que es muy interesante, porque justamente Enoch es el único que dice que no relata que él murió. Dice así a partir del versículo 18. Jared vivió 162 años y engendró a Enoch. Jared vivió 800 años y engendró más hijos e hijas. El 20. Y todos los días que Jared vivió fueron 962 años, entonces murió. El versículo 21 dice: Enoch vivió 65 años y engendró Matusalén. Después de engendrar Matusalén, Enoch anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos y hijas. Y todos los días que Enoch vivió fueron 365 años. Versículo 24. Enoch anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces nosotros vemos que Enoch no experimentó la muerte y que él fue llevado al cielo por Dios. En todos los casos el texto concluye diciendo: y murió. Adán vivió 930 años y murió, por ejemplo. 7 vivió 912 años y murió. Solo que del versículo 21 al 24, justamente Enoch es el que rompe ese patrón, diciendo: y Enoch caminó con Dios y ya no estaba, porque Dios se lo llevó. Eso, como dije, es diferente, porque Enoch no murió.
como también sabemos por Hebreos 11, 5 al 6, que fue el capítulo del versículo que ya vimos al inicio. Enoc había engendrado a Matusalén, quien todavía vivió 600 años después de que Dios llevó a su padre Enoc. Nosotros no debemos olvidarnos que eso realmente fueron situaciones y personas que existieron. Realmente hubo sí personas que vivieron 600, 900 años. Nosotros nunca podemos sacar la credibilidad de la Biblia al leer eso. Y siempre tenemos que recordarnos de lo increíble y cómo Dios opera en la vida de cada una de las personas. Él conoce los tiempos. Entonces, era un hombre dado por Dios para una profecía. Lo que Dios estaba diciendo cuando pidió que no coloque Matusalén era para que no moriría hasta que se enviara el juicio. Esto es lo que indicaba el nombre, Matusalén, que fue el hijo de Enoc, que él viviría hasta que viniera el juicio. Y en ese entonces el juicio fue el diluvio, que nosotros podemos leer si es que retornamos para Génesis para estudiar un poco más sobre eso. Aunque nosotros estamos hablando sobre Enoc. Entonces, Enoc solamente vivió 365 años. Y se le identifica como habiendo caminado con Dios, como había dicho. Eso se dice en los versículos 22 y 24 del capítulo 5 de Génesis. Se nos dice que Enoc caminó con Dios 300 años. Imagínense. Es decir, que fue un hombre piadoso por 300 años. Supongo que podría traducir eso una pregunta personal. ¿Cuál sería tu testimonio si te quedaras en la vida por 300 años? ¿Podríamos sobrevivir a esa corrupción de la sociedad, vivir una vida piadosa? Y podría decirse inclusive al final de tus 300 años que caminaste fielmente con Dios. Porque quien dijo eso no fue él mismo, fueron las personas que estuvieron cerca de él. Dicen, fue no, el hombre que caminó con Dios. Entonces, él literalmente le llevó al cielo para que no experimentara la muerte. Y yo me quedo así a veces pensando, nosotros vivimos tan poco tiempo en comparación a esas personas que vivieron 300, 900 años, y aún así nosotros no podemos tener una vida comprometida con Dios. Y nosotros vemos un ejemplo tan increíble como ese que dice, y está escrito en la Biblia, entonces no podemos negar y no podemos decir que es mentira, porque vino de la Biblia. Entonces Enoc caminó con Dios por 300 años. Desde ahí, para mí, eso ya es una exhortación así muy grande, es un desafío muy grande y realmente hace con que yo traiga reflexiones para mi vida, para ver cómo yo estoy andando en mi día a día con Dios. ¿Será que las personas pueden decir eso de mí? Que realmente es una persona que camina con Dios, que se dan cuenta que las virtudes, que el carácter de Cristo es reflejado en nuestras vidas. Entonces, que nosotros podamos también pensar sobre eso. Hay una historia de Enoch que es una especie de lección espiritual primitiva, que es justamente sobre el diluvio. Ahí coloca, por ejemplo, que la espiritualidad en los primeros años era un asunto de caminar con Dios, como si fuera que Dios era un compañero, no era una deidad que sería como un Dios distante. No, que él estaba en comunión diaria e íntima con Dios. Recordamos a otros que experimentaron eso, como por ejemplo Adán y Eva antes de la caída. Ellos caminaron y hablaron con Dios en pleno día. Tenemos que recordar también que esos son es una figura de lenguaje que nos hace entender ese pasaje, porque por ejemplo, Dios no caminó al lado de ellos, porque Dios no tiene piernas, Dios es espíritu. Solamente que eso nos habla para que nosotros podamos tener una comprensión del texto. Y nosotros, como dije, estaban Adán y Eva, quien andaban con Dios, que también vemos en los primeros capítulos de Génesis. Y ahora tenemos a Enoc, quien se reconcilió con Dios y caminó en comunión con Él. Una fraternidad restaurada. La traducción griega
que tenemos que recordar que está en griego. La verdad, la Septuaginta fue una organización que hicieron, que traducieron toda la Biblia al griego. Fue realizado por 70 personas y traduce un texto realmente muy bueno, es el que la mayoría usa, que se tradujo al griego y del griego se tradujo a las demás lenguas. Entonces, ella nos trae como si fuera caminó con Dios, sino que realmente significa agradó a Dios. Y tal vez ellos hicieron eso porque, por eso que exactamente dice en Hebreos 11:5, decir que caminó con Dios es lo mismo que decir que agradó a Dios, que Dios se agradó mucho de él. Se nos presenta pues como un hombre que agradó a Dios. Él no debe haber sido un hombre que reconoció su pecado como Abel, debe haber sido un hombre que reconoció la necesidad del sacrificio como Abel, debe haber sido un hombre que ofreció un sacrificio adecuado, un hombre que confió en Dios en el sentido más verdadero y puro para su salvación, su perdón y su vida. Él caminó con Dios. Dios había dejado claro en los tiempos de los patriarcas, que como dije, los patriarcas se refieren a los padres de la fe, que son justamente las personas citadas en Hebreos 11, de las cuales Job también formaba parte, de un andar eterno en su presencia después de terminada la vida. Fue con esa esperanza incremental que Job declaró, aunque él me matare, en él esperaré. En Job capítulo 3, verso 5. Pero ¿por qué esa esperanza? La certeza de un encuentro eterno y glorioso con Dios. Conocían la resurrección, la vida después de la muerte y una eternidad gloriosa. Dios escogió a Enoch para hacer la ilustración de eso. Esta ilustración es la gran promesa de la salvación. ¿Y cuál es esa gran promesa? La próxima vida, dejando este lugar lleno de lágrimas, lleno de pecado, y entrando en la presencia del Señor, que sería la vida eterna, la recompensa eterna. Era un nuevo concepto, caminar con Dios. Adán y Eva hicieron eso, pero fueron expulsados. Pero en Enoch, la verdad, se restaura ese verdadero destino del hombre, y el destino es la comunión personal e íntima con Dios. Es lo que Dios siempre ha querido y siempre ha provisto. Cuando uno llega a Dios, como vino a ver, reconociendo el pecado y dándose cuenta de la necesidad de un sacrificio, que anticipa inclusive, muestra el sacrificio de Cristo a través de los primeros sacrificios que tuvieron. Todo apunta a Cristo. Cuando uno llega a darse cuenta que merece la muerte y que un sustituto es necesario en su lugar, el persona entra en una relación personal y gloriosa con Dios. El destino del camino de Caín con sus propios conceptos era puesto al de Abel, ya fue hablado. Abel entró a través de un sacrificio, un medio de sacrificio que apunta a Cristo, como había dicho, y es una ilustración clásica, atemporal, fuera del tiempo, del camino de la fe que un día terminara en la entrada a la gloria. Ahora podemos ver el texto de Hebreos 11 y extraer algunos puntos de lo que significa caminar con Dios. En nuestro texto dice, por la fe no fue trasladado para no ver la muerte. Ahí continúa el verso 5 y 6. La única manera de caminar con Dios es agradar a Dios por la fe. Todo comienza con la fe. No podemos agradar a Dios, reconciliarnos con Él, no podemos caminar con Dios, no podemos entrar en la presencia, en la gloria de Dios, la vida eterna, sin tener fe. Nada puede reemplazar la fe. Esa es una afirmación que debe ser subrayada en la mente de todos nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ninguna manifestación religiosa puede reemplazar la fe verdadera, solamente la fe. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. Es Dios mismo quien coloca, quien nos da esa fe, porque sin Él, que nosotros sin Él es imposible, ¿verdad?, agradarle. Tenemos que, la única manera de llegar a Dios es por la fe. Pero, ¿qué significa colocar nuestra fe en Dios? ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, el que viene a Dios debe creer quién es Dios. Es decir,
que Él es lo que su palabra dice de Él. Porque todos nosotros, la revelación que tenemos sobre Dios está aquí en la palabra, en la Biblia. Todo y la única cosa que nosotros podemos entender es la revelación que ya fue dada a través de su palabra. Entonces, si queremos aprender de Él, si queremos saber quién y conocer quién es nuestro Dios de verdad, nosotros debemos conocerlo a través de su palabra. No es una fe diferente de lo que es Dios. No se trata solamente de tener un sentido de Él y sus obras, sino de creer que Él es Dios, el descrito en la Biblia. ¿Y cómo conocemos al Dios que es Dios? En virtud de su revelación, como había dicho, que siempre se reveló. La gente sabía quién decía ser y Enoch la creyó. No es suficiente que alguien crea en el concepto de Dios, la idea de Dios, la realidad de Dios. Debemos creer que Dios es Dios. Y así como debemos creer que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aquel que es Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Debemos creer en el Dios vivo y verdadero que se reveló encarnado en Cristo. Por eso no podemos, la verdad, ser salvos fuera de Jesucristo, porque eso sería una versión incompleta de Dios. Es muy popular hoy en día decir, bueno, si solo crees en el Dios del Antiguo Testamento, si esa es toda la información que tenés, es suficiente. No, porque no es lo que Dios se ha revelado en quién es. Es un Dios trinitario en la plenitud de su revelación que se manifiesta en Cristo. Una pretensión de la fe es desconectada de Cristo, es muy perturbadora, es una fe falsa. La verdadera fe cree en Dios como Dios es. Jesucristo es uno con Dios. No hay fe en Dios si no creemos en Él. Pablo aclara esto en Hechos 17, en uno de los templos de Atenas, que había una estatua del Dios desconocido. Y para mí es muy interesante. Voy a decir de nuevo, en Pablo la verdad aclara en Hechos 17, uno de los templos de Atenas había una estatua con el nombre Dios desconocido. Y creo que fue un noble esfuerzo de ser amable con alguna deidad que podría haber sido pasada por alto o olvidada. Y Pablo presenta a las personas de Atenas quién era este Dios para ellos. En Hechos 17, 24 a 26, voy a leer bien rápido. El Dios que hizo el mundo, todo lo que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, tampoco es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, porque Él mismo da a todos los hombres vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre hizo todas las generaciones de los hombres para habitar sobre la faz de la tierra, determinados los tiempos ya fijados y los límites de su morada. Les dijo a ellos, a las personas de Atenas, lo que no ya sabían. Dios es el único creador y sustentador de todas las cosas. Él es perfectamente santo y justo. Llamó a su hijo con una profecía de juicio. Enoc sabía que todas estas cosas, y todo es parte de conocer al verdadero Dios. Pero el cuadro completo llega cuando Pablo le dice, en 17, 30, 31, pero Dios, haciendo caso omiso de los tiempos de ignorancia, invita ahora a todos los hombres y en todo lugar el arrepentimiento, porque ha señalado un día en que juzgará al mundo con justicia, por el varón que ha designado, y de esto se aseguró de todo, resucitándolos de los muertos. Enoc no creía en una causa cósmica distante, en un Dios que solamente creó las cosas y está lejos de nosotros. No, él creía en un Dios personal, amoroso, que se relaciona con cada uno de nosotros. Enoc creía que el Dios es el Dios tal como Él se reveló a sí mismo, un salvador de pecadores que abrazaría a un hombre arrepentido que acudiera a Él por fe. Tenemos tremendas promesas en la palabra, tales como, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por ejemplo, amo a los que me aman y los que de madrugada me buscan, me hallan. Y palabras lindas como esas. También 2 veces vemos en Génesis la declaración de que Enoc caminó con Dios. En Hebreos tenemos que agradó a Dios. Ese fue el sello distintivo de toda su vida. Como dije, imagínense ser recordados como la persona que caminó con Dios. Es una marca tremenda, un hombre que vivió
más de 300 años, solo que 300 años en un mundo sumido en la oscuridad. Pero caminar con Dios y agradar a Dios fueron sus señales de identidad. Y como dije hace un momento, incluso podríamos imaginar que los días de Enoc no eran tan malos como los nuestros. La verdad que eso no es muy cierto. Había un mundo totalmente corrompido que Dios juzgó con un diluvio después. Nuestro tiempo es equivalente a ese cuadro terrible, es la misma situación. Ahí, solo que nosotros también podemos ver con Enoc algunos componentes de lo que significa caminar con Dios. El primero es la reconciliación. Él caminó con Dios, de acuerdo con él. El libro de Amós 3:3 dice que dos no pueden andar juntos a menos que estén de acuerdo. Entonces él caminó con Dios. Eso implica que Dios ya no era su enemigo. Enoc ya no estaba en rebelión, sino que reconciliado con Dios, amaba los caminos de Dios. Segundo, lo que viene a la mente cuando hablo de caminar con Dios no es solo la reconciliación, sino la naturaleza transformada que desea esa comunión. No podemos caminar con Dios a menos que tengamos intereses en común con Dios, compartiendo sus pensamientos, su voluntad. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Ningún malvado puede caminar con Dios, no tiene vida en común. Hay una diferencia en la naturaleza. El tercero es caminar con Dios, no solo presupone reconciliación o una naturaleza reconstruida, sino que también presupone idoneidad moral. Dios es absolutamente justo y los pecadores son absolutamente injustos. Y los pecadores somos nosotros. Una persona injusta no puede caminar con Dios a menos que haya cambiado dramáticamente el carácter moral a través de Jesucristo. Dios nunca se desvía del camino de la santidad, por lo que no camina con alguien que está en piedad. Dios es luz, en él no hay oscuridad ninguna. En Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos como para ver el mal. Si vamos a caminar con Dios, tenemos que caminar por el camino de la santidad. En el Antiguo Testamento, antes que Dios caminara en Israel, todo lo que estaba contaminado tenía que ser removido. Antes que Cristo comience su reinado, todas las iniquidades serán eliminadas de la tierra. El Dios Santo no se junta con el impuro. Entonces, antes que podamos caminar con Dios, tenemos que presentarnos ante Él como justos. Y con Él ya no tenemos que preocuparnos porque Cristo ya murió por nosotros y nos tornó justos delante de los ojos de Dios. Y por eso tenemos que agradecerle diariamente. En cuarto lugar, nosotros vemos que eso implica un deseo de comunión con Dios, el querer andar con Él. Él no caminó en comunión con Dios durante 300 años. Había un profundo deseo de agradarle a Dios. No agradas a Dios si esto no proviene de una acción intencional, es decir, de tu voluntad consciente. Nosotros tenemos que decidir el querer agradar a Dios. Eso es algo que nosotros vamos atrás, es un modo de vivir. En quinto lugar, cuando vives en una sociedad corrupta que está en declive, principalmente como la nuestra, ahora que cada día está peor, que se dirige hacia un juicio devastador en que el mundo entero será destruido y va a llegar un momento en el que Dios va a separar los justos de los injustos. Ahí también muestra eso en Enoc, que tenía la excepción de 8 personas a través del diluvio, ¿verdad?, que pasó, y él era una persona piadosa. Obviamente vamos a preocuparnos de lo que pasa a nuestro alrededor y sin duda una persona verdaderamente piadosa no solamente ve y se preocupa, sino que proclama justicia y juicio. Y así fue en Enoc. Judas 14:15 dice, y estos también profetizó Enoc en el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor viene con millares de sus santos para ejecutar juicio contra todos. Enoc fue un predicador de justicia. Judas escribió sobre los falsos profetas, aquellos que siguieron los caminos de Balaam, y Enoc fue catalogado como un predicador que se levantó contra la falsa fe.
¿Y cuál fue su mensaje para la generación de Enoc en esos tiempos? ¿Qué dijo durante esos 300 años? Él profetizó la venida del Señor con sus santos para condenar a los impios por todas sus impiedades, por todo lo que hablaron contra Dios. Él era un predicador de juicio. Si Enoc viviera hoy, sería un problema para el mundo. Se acercaba el juicio y este juicio estaba relacionado con el propio nombre de su hijo, Matusalén, que era justamente lo que dijimos anteriormente. Pero la verdad del asunto es que ya no es una profecía de diluvio, es una profecía del juicio final que él vendrá con muchos de sus ángeles. Enoc le tocó profetizar sobre el juicio del diluvio. Uy, se paró. Sí. Y esto es el regreso de Cristo. Es una profecía con el fin de la historia humana. Miraba muy al frente, predicó que el juicio vendría. Él no vio este juicio, él no vio el diluvio, pero él sabía que vendría y predicó sobre el juicio eterno. Una cosa interesante para pensar es que no es un poco como un creyente del Nuevo Testamento. Se acerca el juicio, pero los creyentes del Nuevo Testamento serán arrebatados antes que él. Enoc es una especie de ilustración de un rapto anterior a la tribulación. Y esa será la experiencia de una generación de creyentes en un mundo justo antes del holocausto final, que si el holocausto era el sacrificio final del juicio. Cuando el Señor regrese, Él recogerá a los creyentes para todo el mundo. En algún momento habrá muchos Enocs desapareciendo de la faz de la tierra, como Él desapareció en algún momento. Y luego vendrá el juicio. Entonces, Él es un sentido muy real, Él es un modelo de la promesa del cielo, incluso la promesa de una liberación especial de juicio. Y qué importante es ver para nosotros, ver en Enoc el modelo de lo que significa caminar con Dios. Entonces, en este momento vamos a orar para que realmente nosotros podamos tener también aquel deseo de querer caminar por Dios, aquel deseo de querer ser reconocidos por ser, no por ser alguien importante, alguien que tenía dinero o alguien que tenía contactos exclusivos, no, ser reconocidos como alguien que vivió con Dios, como alguien que estuvo haciendo su voluntad, que estuvo realmente a los pies de Cristo. Entonces, vamos a estar orando por eso, por nuestras vidas, porque sabemos que eso no es fácil, porque eso no tiene mucho que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, que solo le gusta el pecado y lo que es malo, sino que eso viene de Cristo, nuestra fe, que es don de Dios. Entonces, vamos a estar orando por eso, para que el Señor pueda darnos gracia, pueda darnos fuerza para poder continuar en esta vida siendo justos delante de Él. Señor, nosotros te pedimos en este momento, te pedimos que puedas tener misericordia de cada uno de nosotros. Nosotros vimos ahora un gran ejemplo de fe, un gran ejemplo, Señor, de una persona justa, una persona, Señor, santa delante de tus ojos, Señor, a través de Jesucristo. Nosotros te agradecemos, Señor, porque a través de Cristo Jesús nosotros nos tornamos personas justas delante de ti. Pero incluso así, Señor, nosotros te pedimos que nos des fuerza para continuar, Señor, en consagración a ti, para que cada día más podamos, Señor, vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos con tu Espíritu Santo, Señor, para que así nosotros a cada día más podamos estar en comunión contigo, para que lleguemos al punto, Señor, de ser reconocidos por tener a ti, Señor, en nuestros corazones, de reflejar, Señor, tu carácter en nuestras vidas, reflejar tus virtudes y todo lo que nosotros aprendemos a través de tu palabra, a través de las predicas, a través de los estudios, a través de las oraciones que hacemos, Señor, y de las experiencias vividas. Te pedimos, Señor, nos ayudes a poder tener esa fe, Señor. Nos ayude, Señor. Y no solamente pensar si tenemos una fe grande o una fe pequeña, porque no está, el sentido no está ahí, Señor. No es que tenemos que tener una fe más grande o una fe pequeña,
sino tener fe en ti, Señor. Eso es el verdadero propósito de la fe. No es quien tiene una fe más grande que la otra, no. Es en quién nosotros creemos, en quién nosotros depositamos nuestra fe, que es en ti. Nuestra fe, Señor, claro, es necesaria para nuestra santidad, pero tú se utilizas de ella, Señor, para hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, nos ayude, Señor, a cada día más a poder crecer en la gracia y en el conocimiento de ti, Señor, y así poder estar a cada día más nos perfeccionando, Señor, para llegar a aquel gran día, Señor, que estaremos contigo, Señor. Y desde allá te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por este momento de aprender tu palabra, por las personas que se dispusieron, Señor, a escuchar, a venir un día más en tu casa, para escuchar de tu palabra, Señor, para escuchar lo que tú tienes que hablar. Te pedimos por cada uno de los que están aquí, Señor, en este culto, que tú puedas estar llenando, Señor, con alegría, Señor, llenando de provisión, Señor, llenando de todo y cualquier necesidad que ellos estén pasando, sea en cualquier área, Señor. Tú conoces de todo y sabemos que tú siempre cuidas y no hace falta nada. Aquello que nosotros no tenemos, Señor, es porque lo necesitamos, Señor. Nos ayude a entender que tú estás en el control de todas las cosas, que tu soberanía pasa todo entendimiento, Señor. Entonces, lo único que nos resta es descansar en ti. Nos ayude, Padre, y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por una vez más poder estar compartiendo con todos ustedes y nos vemos la próxima. Tá? Sandra, Deus lhe bendiga. Tem algumas perguntas, já? Os irmãos escreveram algumas perguntas que querem perguntar para você. Puede ser. Si es que no les sé responder, para la próxima estudiemos un poquito. Ya adelantando. Sim, sim. Eu vou fazer uma e depois os irmãos que tiver alguma pode fazer. Eu já costumo comentar todo. Eu vou fazer, não, depois você pergunta. Mira, Enoque viveu 360 anos ou 300 anos? 365. 365. Sim, e incrível, né? Uma das perguntas que a irmã perguntou, por que nós outros vivemos tão pouco e morremos? Essa pergunta de uma irmã. Tu sabe me dizer? Interesante.